Dios, deseamos ver tu gloria, queremos verte ya, separando el cielo a tu regresar. Y bajo tu cuidado, con tu protección, contemplando majestuoso a nuestro Rey. Llegando como fuego, gloriosa tu presencia, el mundo conmovido podrá ver. Eres Mesías, Yeshua HaMashiach, León de Judá, el Rey de Israel, defensor de Sión, la gloria de tu pueblo, el Rey de la creación, el Rey de la creación. Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Muy buenos días a todos, muy buenas tardes, muy buenas noches, en el horario que me estén escuchando en este canal. Continuamos con el manual de Ven Sígueme. Estamos estudiando en este año el libro de Mormón, de uso individual y familiar. Recomendarles que durante la semana puedan hacer uso de sus libros del manual de Ven Sígueme. Muy bien, vamos entonces a la presentación del tema. Hoy vamos a estudiar Alma, capítulo 32 al 35, correspondiente a la semana desde el lunes 22 hasta el 28 de julio. Y el título para esta semana es Plantad esta palabra en vuestros corazones. El día de hoy vamos a estudiar el Alma 32. ¿Sí? Muy bien. Damos inicio entonces con el contexto. Para los oramitas, la oración consistía en ponerse de pie en un lugar donde todos pudieran verlos y repetir palabras vanas y autocomplacientes. Los oramitas no tenían fe en Jesucristo, incluso negaban su existencia y perseguían a los pobres. Por el contrario, Alma y Amulek enseñaron que la oración estaba más relacionada con lo que sucede en el corazón que con lo que sucede en el ámbito público. Y si no mostramos compasión hacia las personas necesitadas, nuestra oración es en vano y no vale nada. Lo más importante es que oramos porque tenemos fe en Jesucristo, quien ofrece redención mediante su sacrificio infinito y eterno. Alma explicó que esa fe comienza con la humildad y con un deseo de creer. Con el tiempo y al nutrirla constantemente, la palabra de Dios echa raíz en nuestro corazón hasta convertirse en un árbol que brotará para vida sempiterna. Hoy vamos a estudiar dos verdades. Ejerzo fe en Jesucristo al plantar y nutrir su palabra en mi corazón. Puedo saberlo por mí mismo, es el segundo tema, el segundo principio a estudiar. Muy bien. Empezamos con un video. Vamos a ver a Alma compartiendo con los más humildes del pueblo de
Zarahemla, con los soramitas. Basado en hechos reales, tal como está registrado en el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Hay muchos que dicen, si nos muestras una señal del cielo, entonces creeremos. Yo os pregunto, ¿es fe esto? No. La fe no es tener un conocimiento perfecto de las cosas. De modo que si tenéis fe, tenéis esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas. Dios comunica su palabra por medio de ángeles. No solo a los hombres, también a las mujeres. Y esto no es todo. Muchas veces les son dadas a los niños palabras que confunden al sabio y al erudito. Como dije acerca de la fe, que no era un conocimiento perfecto, así es con mis palabras. Al principio no podéis saber que son verdad. Tampoco la fe es un conocimiento perfecto. Si experimentáis con mis palabras y ejercitáis un poco de fe, aunque no sea más que un deseo de creer, dejad que este deseo obre en vosotros y así deis cabida a una porción de mis palabras. Compararemos la palabra a una semilla. Si dais lugar para que sea sembrada en vuestro corazón, si es una semilla verdadera o semilla buena y no la echáis fuera por vuestra incredulidad, resistiendo al Espíritu del Señor, empezará a hincharse en vuestro pecho. Y al sentir esta sensación de crecimiento, empezaréis a decir dentro de vosotros, debe ser que esta es una semilla buena, o que la palabra es buena, porque empieza a ensanchar mi alma, empieza a iluminar mi entendimiento, empieza a ser deliciosa para mí. Y ahora bien, ¿es perfecto vuestro entendimiento? Sí. Vuestro conocimiento es perfecto en esta cosa. Y a medida que el árbol empiece a crecer, diréis, nutrámoslo con gran cuidado, para que eche raíz, crezca y nos produzca fruto. Mas, si desatendéis el árbol y sois negligentes en nutrirlo, he aquí, no echará raíz. Y cuando el calor del sol llegue, se secará y lo echaréis fuera. Y esto no es porque la semilla no haya sido buena, sino porque vuestro terreno es estéril y no queréis nutrir el árbol. Si no cultiváis la palabra, mirando hacia adelante con el ojo de la fe a su fruto, nunca podréis recoger el fruto del árbol de la vida. Pero si cultiváis la palabra con fe, con gran diligencia y con paciencia, mirando hacia adelante a su fruto, echará raíz. Y he aquí, será un árbol que brotará para vida sempiterna. Y a causa de vuestra diligencia y vuestra fe y vuestra paciencia al nutrir la palabra para que eche raíz en vosotros, he aquí que con el tiempo recogeréis su fruto y comeréis de este fruto hasta quedar satisfechos, de modo que no tendréis hambre ni tendréis sed.
entonces segaréis el galardón de vuestra fe, y vuestra diligencia, y paciencia y longanimidad, esperando que el árbol os dé fruto. ¿Hemos de creer en un Dios para obtener este fruto? ¿Cómo debemos sembrar la semilla o ejercitar nuestra fe? ¿No recordáis lo que se nos dijo concerniente a la oración o adoración? Dijo: eres misericordioso, oh Dios, porque has oído mi oración aun cuando me hallaba en el desierto, y en mi campo, y cuando entré en mi aposento. Sí, y también me has escuchado cuando mis enemigos me han desechado y despreciado. Y es a causa de tu Hijo que has sido tan misericordioso conmigo. Por tanto, clamaré a ti en todas mis aflicciones, porque en ti está mi gozo, pues a causa de tu Hijo has apartado tus juicios de mí. ¿Creéis estas escrituras que los antiguos escribieron? Creed en el Hijo de Dios, que vendrá para redimir a los de su pueblo, y que padecerá y morirá para expiar los pecados de ellos, y que se levantará de entre los muertos, lo cual efectuará la resurrección, a fin de que todos los hombres comparezcan ante él para ser juzgados en el día del juicio según sus obras. Quisiera que plantaseis esta palabra en vuestros corazones, y al empezar a hincharse, nutridla con vuestra fe. Y he aquí, llegará a ser un árbol que crecerá en vosotros para vida sempiterna. Y entonces Dios os conceda que sean ligeras vuestras cargas mediante el gozo de su Hijo. Amén. Vamos a estudiar este principio. ¿Puedo ejercer fe en Jesucristo al plantar y nutrir su palabra en mi corazón? Estudiaremos Alma, el capítulo 32, versículo 28 al 43. Pero antes, vamos a ver el contexto en que se encontraba Alma. Hemos visto en el video con quién se encontraba, pero antes que se vea reunido, algo pasó. Yendo al primer versículo de Alma 32, nos dice lo siguiente: y acaeció que salieron y empezaron a predicar al pueblo la palabra de Dios. Sí, se fueron al pueblo entre los oramitas. ¿Con quién iba acompañado esta vez Alma? Alma estaba acompañado, y como ven el video, con Amulek. También lo acompañaron Amón, Aarón, Omner, Sherón, Shiblón y Coriantón. ¿Sí? ¿Qué más sucedió? Y sucedió que después de trabajar mucho entre ellos, entre el pueblo que fueron a predicar, empezaron a tener éxito entre la clase pobre. Ahora, según la guía de estudio, cuando dice clase pobre, se refiere a dos tipos de personas. En la guía de estudios, sí, de su triple, dice lo siguiente: en las escrituras, el vocablo pobre puede referirse a 1. Las personas que carecen de bienes materiales tales como alimento, ropa y albergue o casa. O 2, a personas humildes y sin orgullo. Muy bien, entonces, con esta definición de pobres, en este caso, las personas que estaban ahí eran personas humildes y sin orgullo. Muy bien. Pero también eran pobres con respecto a los bienes.
¿sí? Y mientras Alma estaba enseñando y hablando al pueblo sobre ser unida, fue a él una gran multitud, compuesta de aquellos que eran pobres de corazón, a causa de su pobreza en cuanto a las cosas del mundo. Y llegaron a Alma, y el principal entre ellos le dijo: He aquí, ¿qué harán estos mis hermanos? Pues son despreciados por todos los hombres a causa de su pobreza. Sí, y más particularmente por nuestros sacerdotes. Y cuando Alma oyó esto, volvió su rostro directamente hacia él, y los observó con gran gozo, porque vio que sus aflicciones realmente los habían humillado, y que se hallaban preparados para oír la palabra. Preparados para oír la palabra. ¿Estamos nosotros preparados para oír la palabra? Sí, muy bien. Mas he aquí, les dijo Alma, amados hermanos míos, ya que habéis deseado saber de mí qué debéis hacer, porque sois afligidos y desechados, mas he aquí, si despertáis y aviváis vuestras facultades hasta experimentar con mis palabras, y ejercitáis un poco de fe, sí, aunque no sea más que un deseo de creer, dejad que este deseo obre sobre vosotros. Sí, hasta creer de tal modo que deis cabida a una porción de mis palabras. De esta forma, Alma los preparó, los hizo sentar, ¿sí?, para que prestaran atención. Muy bien, empezamos entonces con Alma, capítulo 32, versículo 28. ¿Sí? Aquí tenemos una pregunta. ¿Cómo sembrar y nutrir la palabra de Dios en tu corazón, en nuestro corazón? Vamos a aprender a sembrar y a nutrir la palabra de Dios en nuestro corazón. Muy bien, veamos entonces. Versículo 28. Alma explicando a todos los soramitas pobres que ya se habían humillado y tenían el deseo de escuchar la palabra de Dios. Él dijo: compararemos pues la palabra a una semilla. Ahora bien, si dais lugar para que sea sembrada una semilla en vuestro corazón, he aquí, si es una semilla verdadera o semilla buena, y no la echáis fuera por vuestra incredulidad, resistiendo al Espíritu del Señor, he aquí, empezará a hincharse en vuestro pecho. Y al sentir esta sensación de crecimiento, empezaréis a decir dentro de vosotros: debe ser que esta es una semilla buena, o que la palabra es buena, porque empieza a ensanchar mi alma. Sí, empieza a iluminar mi entendimiento. Sí, empieza a ser deliciosa para mí. He aquí, ¿no aumentaría esto vuestra fe? Os digo que sí. Sin embargo, no ha llegado a ser un conocimiento perfecto. Mas he aquí, al paso que la semilla se hincha y brota,
y empieza a crecer, entonces no podéis menos que decir que la semilla es buena. Pues he aquí, se hincha y brota y empieza a crecer. Y he aquí, ¿no fortalecerá esto vuestra fe? Sí, fortalecerá vuestra fe. Porque diréis, sé que esta es una buena semilla, porque he aquí, brota y empieza a crecer. Veamos una cita. Sí, en el manual de instituto lo hallamos con el título Dad lugar para que sea sembrada una semilla y para que empiece a crecer. Uno de los frutos que resultan de plantar semillas de fe en el terreno fértil de un corazón suave es el aumento de la fe en la palabra de Dios. El presidente Jim E. Faust, de la primera presidencia, describió los requisitos previos para que la fe y el conocimiento crezcan y maduren. Debemos también preparar nuestra propia tierra para recibir la fe. Para hacerlo, debemos arar la tierra por medio de la oración diaria y humilde, pidiendo fortaleza y perdón. Debemos rastrillar la tierra sobreponiéndonos a nuestros sentimientos de orgullo. Debemos preparar el almácigo guardando los mandamientos de la forma o de la mejor forma que nuestra capacidad lo permita. Debemos ser honrados con el Señor en el pago de nuestros diezmos y otras ofrendas. Debemos ser dignos y capaces de invocar los grandes poderes del sacerdocio para que nos bendigan a nosotros, a nuestras familias y a las demás personas por las cuales somos responsables. No hay mejor lugar para nutrir las semillas espirituales de nuestra fe que dentro de los sagrados santuarios de nuestros templos y en nuestros hogares. La semilla ya plantada de la fe no crece de repente. El presidente Boyka Packer explicó la importancia de tener paciencia al esperar que crezca la semilla. Él dijo, la experiencia me ha enseñado que el testimonio no sobreviene de repente, sino que va creciendo, como dijo Alma de la semilla de la fe. No se desilusione si han leído y releído y todavía no han recibido un testimonio poderoso. Quizás les ocurra como a los discípulos de los que se habla en el libro de Mormón, que se hallaban llenos del poder de Dios en gran gloria y no lo supieron, que está registrado en Tercera Nefi, capítulo 9, versículo 20. Hagan lo mejor que puedan. Piensen en este versículo y mirad que se hagan todas estas cosas con prudencia y orden, porque no se exige que un hombre corra más aprisa de lo que sus fuerzas le permiten. Y además, conviene que sea diligente
para que así gane el galardón. Por tanto, todas las cosas deben hacerse en orden. Muy bien. Continuamos entonces con el siguiente versículo 31. Y he aquí. ¿Estáis seguros ahora de que es una semilla buena? Os digo que sí, porque toda semilla produce según su propia especie. Porque toda semilla produce según su propia especie. Por tanto, si una semilla crece, es semilla buena. Pero si no crece, he aquí que no es buena. Por lo tanto, es desechada. Por supuesto, para que la semilla buena crezca, hay que nutrirlo. El L. Parker nos enseñó cómo nutrirla. Poco a poco, con paciencia. Pero si no crece, a pesar, ha hecho nuestro esfuerzo, he aquí no es buena. Por lo tanto, es desechada. No crece. Pudo ser una filosofía del mundo. Entonces no llena nuestra alma. No le trae gozo. No trae el Espíritu con nosotros. No sentimos poderosamente al Espíritu Santo. No sentimos que el Señor nos habla por las Escrituras o mediante las Escrituras. Entonces, por tanto, si una semilla crece, es semilla buena. Pero si no crece aquí, no es buena. Por lo tanto, es desechada. Y he aquí, por haber probado el experimento y sembrado la semilla, la palabra en nuestros corazones, y porque ésta se hincha y brota y empieza a crecer, sabéis por fuerza que la semilla es buena. Y ahora bien, he aquí, ¿es perfecto vuestro entendimiento? Sí. Vuestro conocimiento es perfecto en esta cosa, y vuestra fe queda inactiva. Y esto porque sabéis, pues sabéis que la palabra ha henchido vuestras almas. Y también sabéis que ha brotado, que vuestro entendimiento empieza a iluminarse y vuestra mente comienza a ensancharse. Luego, ¿no es esto verdadero? Os digo que sí, porque es luz, y lo que es luz es bueno, porque se puede discernir, por tanto, debéis saber que es bueno. Y ahora bien, he aquí. ¿Es perfecto vuestro conocimiento después de haber gustado esta luz? La respuesta la veremos en el versículo 36, pero antes tenemos unas citas. Empieza a ser delicioso para mí. Nos ayudará los líderes de la iglesia a comprender. Luego veremos ¿no es esto verdadero? A la pregunta en negrita. Muy bien, entonces veamos la cita correspondiente a estos versículos.
citas, empieza a ser deliciosa para mí. Alma se valió del concepto del gusto para describir el crecimiento del testimonio. El profeta José Smith también empleó el gusto para enseñar sobre el discernimiento de la doctrina verdadera. Esta doctrina es buena, sabe bien. Puedo saborear los principios de vida eterna, y ustedes también pueden. Sé que cuando les declaro estas palabras de vida eterna, así como se me han comunicado, ustedes las saborean y sé que en ellas crecen. Dicen que la miel es dulce y yo también lo afirmo. También puedo probar el espíritu de la vida eterna y sé que es bueno. Y cuando les hablo de esas cosas que me han dado por la inspiración del Espíritu Santo, seguro las recibirán como algo dulce y se regocijarán más y más. La hermana Jan Hals Beckman, es presidenta general de las mujeres jóvenes, habló sobre los sentimientos que vienen a leer las Escrituras. Ella nos dijo: el aprender a discernir las enseñanzas del Espíritu constituye una parte importante del hacer que la fe se convierta en una realidad. Mi hija Karen habló sobre su experiencia y dijo: cuando era apenas una niñita, comencé por primera vez a leer el libro de Mormón. Después de muchos días de leerlo, una noche llegué a 1 Nefi 3:7. Yo no sabía que era un versículo famoso, pero al leerlo me sentí profundamente impresionada. Me impresionó que nuestro Padre Celestial nos ayudará a guardar sus mandamientos. Pero la profunda impresión fue más bien un sentimiento. Había visto a mis padres marcar versículos en las Escrituras con lápiz rojo. Así que me levanté y busqué por toda la casa hasta que encontré uno. Y con gran solemnidad y sintiéndome importante, marqué ese versículo en mi ejemplar del libro de Mormón. Karen prosiguió: a lo largo de los años, al leer las Escrituras, esa experiencia de leer un versículo y sentirme profundamente impresionada se repitió una y otra vez. Con el tiempo me di cuenta de que ese sentimiento era el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega a tu corazón y estás leyendo las Escrituras, sientes esa necesidad de resaltar esas palabras, como lo hizo Karen. Y las subrayó porque eran importantes. Es por eso importante que continuemos con los libros de forma física. Y como el niño que están marcadas, subrayadas y pintadas de rojo, de negrita, algunos de verde, algunos de naranja, resaltadas. Ese espacio de tiempo al resaltarlo y al leerlo es el Espíritu comunicándose con nosotros para que prestemos atención en esas frases. Como el que tengo marcado aquí con color rojo que dice: vuestro entendimiento empieza a iluminarse y vuestra mente comienza a ensancharse al momento de marcar nuestras Escrituras. Por eso es la importancia de leer las Escrituras de forma física.
Es muy bueno las escrituras en la forma virtual que usamos con nuestros smartphones o celulares. Pero es mucho mejor tenerla en forma física, ya que nos ayuda y abre nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento empieza a iluminarse y nuestra mente comienza a ensancharse y recibimos el Espíritu. ¿Cuántas veces he derramado lágrimas al leer las Escrituras, confirmándome el Espíritu Santo que esas palabras son verdaderas? Y sé que son verdaderas. Ahora, con respecto a la pregunta, luego, ¿no es esto verdadero? Veamos. Cuando Alma les habló a los aramitas pobres, les pidió que por cuenta propia discernieran la veracidad de su mensaje, ya que una persona no puede aprender un principio del Evangelio en lugar de otra. El elder Neil A. Maxwell explicó que cada uno de nosotros puede llegar a tener certeza de las verdades divinas. Alma describe el crecimiento de la fe y la forma en que la fe realmente puede llegar a convertirse en conocimiento con las correspondientes experiencias intelectuales y emocionales del creyente. Una vez que se ha ensanchado el entendimiento y expandido la mente del creyente, Alma pregunta, luego, ¿no es esto verdadero? Es verdadero, dice él, porque se puede discernir, por tanto debéis saber que es bueno. Podemos discernir realmente la verdad de cada doctrina divina mediante un sistema de certificación y confirmación que justifique que digamos, yo sé. Yo sé. Muy bien, proseguimos entonces con el estudio. Y Alma dice, ¿es perfecto vuestro conocimiento después de haber gustado esta luz? Le hace unas preguntas. Y él responde, he aquí os digo que no. Ni tampoco debéis dejar a un lado vuestra fe, porque tan solo habéis ejercitado vuestra fe para sembrar la semilla, a fin de llevar a cabo el experimento para saber si la semilla era buena, si la palabra era buena. Y he aquí, a medida que el árbol empieza a crecer, diréis, nutrámoslo con gran cuidado para que eche raíz, crezca y nos produzca fruto. Y he aquí, si lo cultiváis con mucho cuidado, echará raíz y crecerá y dará fruto. Yo no tengo mucha experiencia en sembrar árboles porque no he tenido la oportunidad de tener un terreno con árboles, o donde yo vivía cuando era niño ya estaban los árboles ahí plantados y daban su fruto. Pero sí me acuerdo cuando nuestra maestra en la primaria nos pidió que lleváramos un vaso, un algodón y unos frijoles. Y le pedí a mi madre, ella no me dijo lo que iba a suceder, pero yo quedé con interrogante, ¿qué iba a hacer yo con un vaso, un algodón y unos frijoles? Bueno, llevé y fui a clases y la profesora de la primaria agarró el vaso y dijo, muy bien, el algodón
pónganlo adentro del vaso. Ahora vamos a abrir un poco el algodón, ¿sí? Y vamos a echar 2 o 3 semillas de nuestros frijoles. Y lo echamos. Y nos dijo que lo echáramos un poquito separaditos, ¿sí? Creo que le echamos 2, que me acuerdo muy bien. Ya está bien. Y nos dijo muy bien, ahora que tienen ya su vasito de agua, échenlo de tal forma que no supere el algodón, sino solamente que remoje el algodón, ¿sí? Entonces hicimos experimento y nos dijo que le cuidáramos y observáramos de cómo ese frijolito iba a dar una planta, que al final se volvería un árbol. Y nosotros, me acuerdo, y otras cosas más que hizo que tengamos ternura por esa semilla. Así con gran cuidado, y creo que todos mis compañeros con gran cuidado, porque teníamos, como dice, nuestra semilla bebé y teníamos que ver nacer y crecer. Así es que lo pusimos y nos dio otras recomendaciones. Así que lo pusimos en un lugar donde nos dijo, y yo me acuerdo que a la mañana siguiente fui directamente a ver sí, cómo estaba la semilla. Y que tenía cuidado, que necesitaba de cierto calor del sol, pero que no le quemara tampoco. Por unos minutos, no me acuerdo exactamente. Y lo poníamos al sol y después lo sacábamos a la sombrita y así íbamos. Teníamos un especial cuidado. Mirando cómo, y al segundo o tercer día vimos, se veía por el vidrio que como que reventó una de las frijoles. Yo contento de decir que ya estaban haciendo. Al cabo de unos días comenzó a salir unas hojitas, había reventado ya y comenzó a crecer. Teníamos que, creo, enviar nuevamente a la profesora cuando ya está, por la nota ya nos iba a poner luego que haya ya crecido y tendría unas hojitas. Y para nosotros era el árbol. Me acuerdo la paciencia que tuvimos, en la forma como lo comenzamos a nutrirlo, sí, el tiempo, y lo llevamos a la profesora. Algunos no había, los frijoles estaban casi iguales, poco secos. Algunos sí habían crecido uno más que otros. Y algunos habían tenido más cuidado que otros. Y por supuesto, recibimos cada uno nuestra calificación. Algunos crecieron más que otros y algunos no reventaron. Y algunos se pudrieron. Entonces, bueno, no me acuerdo la explicación que nos dio, pero recibimos una nota por nuestro experimento. Y esto tiene que ver mucho con la palabra en nuestras almas. La palabra que se siembra es como una semilla que se siembra en el corazón. Replico este versículo que es importante. Y he aquí, a medida que el árbol empiece a crecer, diréis, nutrámoslo con gran cuidado para que eche raíz. La raíz no va a ser para arriba, sino para lo profundo. Eche raíz, ¿dónde? Y crezca y nos produzca fruto. Eche raíz en el corazón. Crezca y nos produzca fruto. Y Alma continúa diciendo, y aquí, si lo cultiváis con mucho cuidado. Aquí repite 2 veces
primero dice, nutrámoslo con gran cuidado. Y luego lo dice, si lo cultiváis con mucho cuidado, echará raíz y crecerá y dará fruta. La palabra de Dios para que crezca en nosotros y para que luego crezca y nos produzca fruto y saboreamos de su fruto y nos produzca gozo y al final probemos del árbol de la vida. Necesita paciencia. Mucho cuidado y gran cuidado. Muy bien, proseguimos con el versículo 38. Mas si desatendéis el árbol y sois negligentes en nutrirlo, he aquí, no echará raíz. Y cuando el calor del sol llegue y lo abrace, se secará porque no tiene raíz. Y lo arrancaréis y lo echaréis fuera. Es posible que de uno de los compañeros, bueno, en la primaria no me acuerdo, pero que no brotó, posiblemente haya hecho el primer paso del experimento y lo dejó en el sol y posiblemente se haya olvidado. Y con el sol, el calor y todo, ese frijol pues posiblemente se haya, no sé, sancochado o secado, desconozco. Así que ese árbol no creció. Entonces dice, y cuando el calor del sol llegue y lo abrace, se secará porque no tiene raíz. Y lo arrancaréis y lo echaréis fuera. Aún la buena palabra, la buena semilla, si lo desatendemos, si somos negligentes en nutrirlo, porque no tiene raíz, es muy posible que lo arranquemos, esa buena palabra, esa buena semilla, la palabra de Dios, y lo echemos afuera, como ha pasado con tantos de nuestros hermanos, que no alimentan el árbol, que desatienden el árbol. 39. Y esto no es porque la semilla no haya sido buena, ni tampoco es porque su fruto no sea deseable, sino porque vuestro terreno es estéril y no queréis nutrir el árbol. Por tanto, no podréis obtener su fruto. Y por lo mismo, si no cultiváis la palabra, mirando hacia adelante con el ojo de la fe, a su fruto, nunca podréis recoger el fruto del árbol de la vida. Pero si cultiváis la palabra, sí, y nutrís el árbol mientras empieza a crecer, como mi frijolito chiquito comenzó a crecer a una hojita verdecita, y después salió, creo cuando le llevé era una hoja y media, otra más chiquitita. Qué gozo y alegría. Y esa plantita me causó gozo y alegría al verla crecer, tan pequeñita que para mí fue un árbol. Sí, y nutrís el árbol mientras empieza a crecer mediante vuestra fe, con gran diligencia y con paciencia, sobre todo paciencia, mirando hacia adelante a su fruto, echará raíz. Y he aquí, será un árbol que brotará para vida sempiterna, para vida eterna.
Y a causa de vuestra diligencia y vuestra fe y vuestra paciencia al nutrir la palabra para que eche raíz en vosotros, he aquí que con el tiempo recogeréis su fruto, el cual es sumamente precioso, y el cual es más dulce que todo lo dulce, y más blanco que todo lo blanco, sí, y más puro que todo lo puro. Y comeréis de este fruto hasta quedar satisfechos, de modo que no tendréis hambre, ni tendréis sed jamás. Entonces, hermanos míos, segaréis el galardón de vuestra fe, y vuestra diligencia y paciencia y longanimidad, esperando que el árbol os dé fruto. Vamos a ir a las citas, que tengo 2 citas. Nutrir la palabra, cómo nutrir la palabra y llegar a ser un discípulo de Cristo, un discípulo verdadero de Cristo. Veamos a las citas. Nutrir la palabra. El de Bruce C. Hafen, de los 70, utilizó la metáfora del cultivo de alma para señalar 2 aspectos del nutrir que hacen que las bendiciones del Evangelio lleguen a nosotros. Él dijo, nosotros crecemos de 2 maneras: quitando las hierbas negativas y cultivando las flores positivas. Quitando las hierbas negativas y cultivando las flores positivas. La gracia del Salvador bendice ambas maneras, si hacemos nuestra parte. Primero, y repetidamente debemos arrancar las hierbas malas del pecado y de las malas elecciones. No es suficiente podarlas. Hay que sacarlas de raíz, arrepentirnos totalmente para satisfacer las condiciones de la misericordia. Pero el ser perdonados es solo una parte de nuestro crecimiento. No solo se trata de pagar una deuda, sino que nuestro objetivo es llegar a ser seres celestiales. Por lo tanto, una vez que hayamos limpiado el interior de nuestro corazón, debemos plantar y nutrir las semillas de las cualidades divinas y arrancar las hierbas en forma continua. Entonces, a medida que nuestro esfuerzo y disciplina nos faculten para merecer sus dones, aparecerán las flores de la gracia. Como la esperanza y la mansedumbre. Incluso un árbol de la vida puede echar sus raíces en ese jardín del corazón y dar un fruto tan dulce que aligere nuestras cargas mediante el gozo de su Hijo. Y cuando allí florezca la caridad, amaremos a los demás con el poder del propio amor de Cristo. Ser un discípulo de Cristo. Al respecto, el presidente Dieter F. Uchtdorf, de la primera presidencia, les enseñó a los miembros de la iglesia cómo llegar a ser discípulos de Cristo. Él dijo, este es el pacífico camino del discípulo de Cristo. Sin embargo, no es una solución rápida, ni es una cura de la noche a la mañana. Un amigo me escribió hace poco y me contó que le estaba costando mucho mantener su testimonio fuerte y vibrante. Me pidió consejo. Le contesté y con amor le sugerí algunas cosas específicas que podía hacer
a fin de que su vida estuviera más en armonía con las enseñanzas del Evangelio restaurado. Para mi sorpresa, volví a saber de él apenas una semana después. La esencia de su carta era esta: probé lo que usted me sugirió, no funcionó. ¿Qué más me aconseja? Hermanos y hermanas, tenemos que perseverar. No obtenemos la vida eterna en una carrera corta. Esta es una carrera de perseverancia. Tenemos que aplicar una y otra vez los principios divinos del Evangelio. Día tras día debemos hacerlos parte de nuestra vida habitual. Día tras día. Con demasiada frecuencia tomamos el Evangelio como lo haría un agricultor que pone una semilla en el suelo por la mañana y espera tener una mazorca de maíz lista para comer por la tarde. Cuando Alma comparó la palabra de Dios a una semilla, explicó que la semilla se transforma en un árbol que da fruto gradualmente como resultado de nuestra fe y nuestra diligencia y paciencia y longanimidad. Es cierto que algunas bendiciones llegan enseguida, poco después de haber plantado la semilla en nuestro corazón. Comienza a hincharse y a brotar y a crecer. Y así sabemos que la semilla es buena. Desde el primer momento en que emprendemos el camino del discipulado, comenzamos a recibir bendiciones visibles e invisibles de Dios. Pero no podemos recibir la plenitud de esas bendiciones si desatendemos el árbol y somos negligentes en nutrirlo. El saber que la semilla es buena no basta. Debemos nutrirla con gran cuidado para que eche raíz. Solo entonces seremos partícipes del fruto que es más dulce que todo lo dulce y más puro que todo lo puro. Y comeremos de este fruto hasta quedar satisfechos, de modo que no tendremos hambre ni tendremos sed. El discipulado es una jornada. Necesitamos las lecciones refinadoras de esa jornada para formar nuestro carácter y purificar nuestro corazón. Al caminar con paciencia por el camino del discipulado, nos demostramos a nosotros mismos la fortaleza de nuestra fe y nuestra disposición de aceptar la voluntad de Dios en lugar de la nuestra. No es suficiente hablar de Jesucristo ni proclamar que somos sus discípulos. No es suficiente que con rodearnos de símbolos de nuestra religión. No es suficiente tener una biblioteca con todos los libros de la iglesia si no las leemos. El discipulado no significa ser espectadores. Del mismo modo que no podemos experimentar los beneficios de la salud al quedarnos sentados en un sillón mirando deportes en la televisión y dándoles consejos a los atletas. No podemos esperar recibir las bendiciones de la fe si nos quedamos inmóviles fuera del área de juego. Aún así, algunos prefieren ser espectadores en el discipulado. O directamente es la primera opción de adoración que escogen. Estar siempre en la tribuna. A pesar que están en la selección y le invitan a pasar al campo a jugar, prefieren ser espectadores.
la nuestra no es una religión de segunda mano. No podemos recibir las bendiciones del Evangelio simplemente por medio de observar lo que hacen otros. Debemos salir de los laterales y practicar lo que predicamos. Ahora es el momento de adoptar el Evangelio de Jesucristo como modo de vida, convertirnos en sus discípulos y seguir su camino. Proseguimos con el segundo principio a estudiar, que se encuentra en Alma, en los versículos del 26 al 43 que ya hemos estudiado, pero hay un versículo en especial. Puedo saberlo por mí mismo. Cada uno de nosotros puede tener un testimonio personal. A los oramitas que aún no estaban seguros del testimonio de Alma acerca de Cristo, Alma les propuso un experimento. Veamos Alma 32, versículo 27. Mas he aquí, si despertáis y aviváis vuestras facultades hasta experimentar con mis palabras, y ejercitáis un poco de fe, si aunque no sea más que un deseo de creer, dejad que este deseo obre en vosotros. Sí, hasta creer de tal modo que deis cabida a una porción de mis palabras. Veamos la cita con respecto a experimentar con la palabra de Dios nos lleva a la conversión. Cita. Vamos a retroceder un poco. Listo, aquí está. Experimentar con la palabra de Dios lleva a la conversión. El elder Russell Ballard del Coro de los 12 Apóstoles enseñó que estar dispuesto a llevar a cabo el experimento de alma conduce a la conversión. Veamos. El elder Ballard dijo lo siguiente: sabemos que hay más posibilidades de que tanto los miembros como los que no lo son se conviertan totalmente al Evangelio de Jesucristo cuando están dispuestos a experimentar con la palabra. Esta es una actitud tanto de la mente como del corazón y conlleva el deseo de saber la verdad y el estar dispuesto a actuar de acuerdo con tal deseo. En el caso de los que investigan la iglesia, el experimento puede ser tan simple como el aceptar leer el libro de Mormón, orar al respecto y tratar de saber de todo corazón si José Smith fue el profeta del Señor. La verdadera conversión ocurre por medio del poder del Espíritu. Cuando el Espíritu llega al corazón, el corazón cambia. Cuando las personas, tanto los miembros como los investigadores, sienten la influencia del Espíritu, o cuando ven pruebas del amor y la misericordia del Señor en sus vidas, se edifican y fortalecen espiritualmente y aumentan la fe que tienen en Él. Estas experiencias con el Espíritu son el resultado natural de que una persona esté dispuesta a experimentar con la palabra. Así es como llegamos a sentir que el Evangelio es verdadero. A veces es difícil expresar de forma verbal
es hincharse, es ensancharse del alma, es iluminarse del entendimiento y es inicio de los sentimientos deleitables del espíritu que se mencionan en Alma 32:28. Sin embargo, el que sea difícil expresarlos no descarta la autenticidad del sentimiento. El presidente Boyka Packer, presidente del Quórum de los 12 Apóstoles, compartió una experiencia en la que se describe la dificultad de expresarse oralmente. Él dio testimonio a un ateo de que Dios existe. El hombre le dijo que no podía saber tal cosa y el presidente Packer comparó su testimonio y conocimiento con saber a qué sabe la sal. Sí, lo hemos estudiado, este testimonio, este relato, en el capítulo 29 de Ven, Sígueme, de la semana pasada. Si alguien quiere recordar, nos vamos a la lección 29. Muy bien. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Hemos aprendido principio y verdad. Hemos aprendido el siguiente principio. Puedo ejercer fe en Jesucristo al plantar y nutrir su palabra en mi corazón. Y hemos aprendido la siguiente verdad. Y puedo saberlo por mí mismo. Sé que podemos saberlo por nosotros mismos. Al tener un simple deseo de sembrar la semilla, la palabra de Dios en nuestro corazón. Aunque un simple deseo para poder creer. Si nos hace difícil leer las Escrituras, un capítulo entero, empecemos con algunos versículos. Empecemos de repente con 3, 4, 5 versículos. Buscamos la enseñanza que nos está enseñando el profeta a leer. Y tengamos un lapicero, un lápiz a la mano. Y según nos indica el Espíritu, subrayemos la parte que nos parece importante. Como la niñita que acabamos de escuchar de Karen. Ella comenzó a leer, pero le llamó la atención el 1 Nefi 3, versículo 7, que es muy conocido por todos nosotros. Le llamó profundamente la atención. Así como había visto a sus padres marcar sus escrituras, aún ella siendo niña, imagino aprendiendo a leer recién, fue y buscó un lapicero de color rojo, al igual que había visto a sus padres, y lo marcó. Ella atesora ese sentimiento hasta el día de hoy, haber pasado muchos años. Los padres podemos ser grandes ejemplos para nuestros hijos. Por favor, es tiempo de poder tomar nuestras escrituras, y siento decirlo, físicas. Tengamos unos bolígrafos de colores, según nuestro deseo, y poder marcar lo que nos inspira el Espíritu. Que nuestros hijos pequeños vean que lo hacemos, para que puedan atesorar las verdades de la palabra de Dios en sus corazones.
Es cierto que pueden ustedes de repente usar el iPhone y pueden decir, así que sí, estoy leyendo las escrituras a través de mi iPhone. Pero ellos no le verán marcar las escrituras en su iPhone. Y es más, si no lo ven que usted está estudiando, no creerán que usted está estudiando las escrituras. Vayan a sus escritos. Si es cierto que la tecnología ha llegado a nuestros hogares, es de gran ayuda. Pero la tecnología no debe reemplazar a los manuales o a los libros físicos para poder llegar a sentir el Espíritu Santo. He hecho la prueba, hermanos. Leer las escrituras de forma virtual y física es distinto, ya que algunos aprendemos de varias formas. Algunos aprendemos, cierto, viendo, algunos escuchando, algunos dando tacto. Pero qué mejor poner nuestros sentidos. Todos nuestros sentidos. Eso queda grabado en nuestros corazones y en nuestras mentes. ¿Sí? Haciendo uso del tacto, de la vista. ¿Sí? ¿Y por qué no? Escuchando la voz del Espíritu, susurrando en nuestros corazones, en nuestras mentes, lo que debemos marcar, lo que es importante para nosotros. Y aún el sentido se va a despertar, aún el olfato. Que cada libro tiene su olor propio. Así es que podamos ponerlo a práctica. Empecemos nutriendo para aquellos que ya tienen, ya reventó la semilla y ha crecido en forma de árbol. Continúa nutriéndolo con la palabra de Dios. No dejemos que se seque, sino que ayudemos que ese árbol se profundice sus raíces aún más, hasta que produzca fruto. Sé de esto. Sé que podemos saberlo por nosotros mismos y tener ese testimonio de la agradable palabra de Dios en nuestros corazones. Sé que nuestro Padre Celestial vive y nos ama. Sé que Jesucristo dio su vida por nosotros. Y sé que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la iglesia que Jesucristo mismo ha restaurado en preparación para su segunda venida. Él la preside y la dirige a través de un profeta que Él ha levantado y ha llamado. Sé que el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. Y sé que esto es verdad. Doy mi testimonio solemne en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Solo recordarles nuevamente que el Señor vino y viene pronto. Shalom. Leamos las Escrituras. Oremos para nutrir el árbol. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.